Doctor, buenas tardes. ¿Gusta que comencemos ya? Sí, adelante. Yo pensé que no se podían conectar. Adelante. Ok, muy bien. ¿Sí se puede ver? Sí. Ok. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver el último tema, que es cirrosis hepática. Mi nombre es Daniela Lizeth García Vales y pues vamos a comenzar entonces ya con el tema. La cirrosis es la principal causa de hepatopatía crónica. Se define como una enfermedad hepática crónica irreversible que cursa con lesión hepatocelular, fibrosis y nódulos de regeneración debido a múltiples padecimientos inflamatorios crónicos que van a afectar el hígado. Esta enfermedad conlleva la pérdida de la arquitectura normal del hígado, así como de sus funciones fisiológicas y metabólicas. La fibrosis y la cirrosis están dentro del mismo espectro de la enfermedad, solamente que la fibrosis se puede considerar como un estadio más temprano de la misma, mientras que la cirrosis es la extensión de este proceso fibrótico acompañado de la formación de nódulos que van a atrapar hepatocitos que están en distintos grados de regeneración. Es importante aclarar aquí que para que se produzca la fibrosis requiere la presencia de un estímulo nocivo de manera crónica, o sea, a largo plazo. Y por lo tanto, pues esto no se va a presentar en hepatopatías de tipo agudo. Es por eso que, por ejemplo, la hepatitis viral de tipo A, que es aguda, pues no se suele asociar tanto a la cirrosis. Dentro de la epidemiología, se estima que la cirrosis es responsable de aproximadamente unas 800,000 muertes anuales en todo el mundo. Aquí en México está dentro de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en individuos entre 15 y 50 años de edad, o sea, la etapa más productiva, y es por eso que se considera un verdadero problema de salud pública. Se considera que existen aproximadamente de entre 100,000 a 200,000 pacientes cirróticos en México. En países occidentales como el nuestro, el alcoholismo y la hepatitis viral de tipo C son las causas principales de la cirrosis hepática. De estas dos, el alcoholismo se considera que es un poco más frecuente que la hepatitis viral. De hecho, pues en un estudio que se realizó en el Hospital Civil de Guadalajara, donde se estudiaron 157 pacientes cirróticos, de los cuales 48 eran mujeres y 109 eran hombres, se concluyó que la principal causa de cirrosis fue el alcoholismo, con 38% en mujeres y 95% en los hombres. Después de esta causa, pues se encontraba la etiología viral y la principal bebida implicada en la cirrosis fue el tequila. Algunos pacientes pueden tener más de una causa que contribuye a la enfermedad. De hecho, se han visto pacientes con cirrosis por hepatitis C crónica con historial de uso de alcohol. Y en estos casos, la enfermedad se ha visto que se presenta de manera más temprana y tiene un curso más agresivo. Por último, en cuanto a la epidemiología, la mayor parte de los casos de cirrosis se presentan en el hombre. Si bien es cierto que hay algunas etiologías que son más frecuentes en las mujeres, por ejemplo, la hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar primaria. Tenemos múltiples causas que pueden originarnos a la cirrosis. Ya les había mencionado que la principal causa se considera que es el alcoholismo crónico. En segundo lugar tenemos la hepatitis viral, tanto B como C. Otra de las causas importantes son la esteatohepatitis no alcohólica. Esto se ve mucho en pacientes obesos y pacientes diabéticos. Entre otras causas, pues encontramos trastornos hereditarios como la hemocromatosis hereditaria, la enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, colestasis prolongadas, ya sean intra o extrahepáticas, el uso prolongado de medicamentos hepatotóxicos y también la causa criptogénica, que pues es la etiología sin causa aparente. Hay múltiples factores que van a contribuir a la fisiopatología de la cirrosis hepática. Primero, pues tenemos que hablar de la matriz extracelular en el hígado normal. Los conductos biliares van a estar asentados en una membrana basal formada por colágeno de tipo 4,
fibronectina, heparansulfato, decorina, perlectán, proteoglucanos, laminina, mientras que el intersticio es más rico en colágeno de tipo 1 y 3, mientras que el espacio de Dice, o también conocido como el espacio perisinusoidal, es rico en una matriz extracelular laxa formada por colágeno de tipo 3, y pues las mismas proteínas que se encontraban en la membrana basal, estas que se encuentran aquí arriba, al igual que contiene células estrelladas hepáticas, que también se le conocen como células de Ito. ¿Qué pasa entonces en la fibrosis hepática? Bueno, las lesiones en el hígado van a ocasionarnos una inflamación. Esta inflamación, junto con la lesión continua, van a llevar al desarrollo de tejido cicatricial en el hígado, lo que conocemos comúnmente como fibrosis. El hígado cirrótico contiene hasta 6 veces más colágeno que el hígado normal. En la cirrosis se aumentan las colágenas de tipo 1 y 3, aunque se ha visto que las bandas fibróticas son más ricas en colágeno de tipo 1, invirtiendo de esta manera pues la relación normal de 1 a 1 entre la colágena de tipo 1 y la de 3 por una relación de 4 a 1. Además, estas bandas fibróticas de las que les estaba hablando también contienen miofibroblastos, que en realidad son células estrelladas y que, por cierto, son las principales encargadas de la producción de colágeno de tipo 1. En condiciones normales, estas células estrelladas pues van a mantener el equilibrio o la homeostasis de la matriz extracelular del hígado, pero en respuesta a la inflamación crónica se van a activar y van a cambiar su función de almacenamiento de retinoides hacia la producción de colágeno, principalmente la de tipo 1. Otro factor que vemos implicado en la fisiopatología de la cirrosis es la prolina, puesto que se ha visto que la cantidad de prolina libre en el hígado aumenta en el paciente cirrótico, al igual que la enzima prolilhidroxilasa, que es la que se encarga de la hidroxilación de esta prolina y por lo tanto la formación de la colágena. De esta manera, pues el incremento de esta enzima también se ha relacionado con la génesis de la cirrosis. También tenemos a los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno que participan en la producción de la cirrosis. Las especies reactivas de oxígeno son producto de la oxidación del etanol y la producción de acetaldehído, que es uno de los metabolitos tóxicos que se producen a partir del alcohol. Este mismo puede activar la transcripción del gen que va a codificar para la colágena de tipo 1. Por esta razón, los alcohólicos generan más radicales libres que van a contribuir a la fibrosis y posteriormente al establecimiento de esta cirrosis hepática. Este fenómeno pues no es exclusivamente de los alcohólicos, también se ha visto en enfermos con esteatohepatitis no alcohólica. Dentro de otros factores que también se ha visto que contribuyen a la formación de este proceso fibrótico y posteriormente a la cirrosis, tenemos el factor de crecimiento transformante beta 1, que promueve el aumento del ARN mensajero de la colágena de tipo 1. La etiología de la cirrosis también va a condicionar el tiempo en el que ésta se va a desarrollar. Por ejemplo, se mencionaba que en pacientes con atresia de vías biliares la enfermedad suele aparecer rápido, mientras que en los pacientes alcohólicos esta enfermedad puede tardar en aparecer incluso años. Otro factor es la respuesta inmune del paciente al daño hepático crónico, porque en base a la respuesta que el paciente tiene, se les ha clasificado como fibrosadores rápidos, intermedios o lentos. Por último, la reversibilidad, que además depende de si se retira a tiempo o no el agente agresor, también va a depender del tipo de colágena que se deposita. La colágena de tipo 1 no es degradable y de hecho se ve más aquí en cirrosis, mientras que la de tipo 3 sí es más degradable y se ha visto que predomina en el daño hepático agudo. Así que podemos decir que la colágena de tipo 1 pues en parte es más agresiva. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que pudieran predisponer a la cirrosis? Bueno, para empezar tenemos la ingesta crónica de alcohol. Se ha visto que la ingesta crónica de alcohol de entre 40 a 60 gramos por día, que equivale a 12 onzas de cerveza o 1 litro de vino durante 20 años, va a favorecer el desarrollo de la insuficiencia hepática crónica. También tenemos la infección crónica por virus de hepatitis B y C. Las personas que tienen más riesgo para adquirir esta infección, pues son los individuos que tuvieron alguna hemotransfusión previo al año de 1992, puesto que aquí la sangre no se analizaba tan minuciosamente como hoy en día. El uso de drogas intravenosas e intranasales, los portadores de tatuajes y piercings,
pacientes que sean promiscuos sexuales o el personal de salud que pues está en contacto con sangre, hemoderivados y con diversos fluidos corporales. La obesidad, la dislipidemia y la hiperglucemia son factores que también van a contribuir al desarrollo de cirrosis, puesto que pues la mayor parte de los pacientes obesos o con dislipidemia o hiperglucemia pueden llegar a desarrollar esta hepatitis no alcohólica. Dentro de los otros factores, pues tenemos el uso crónico de medicamentos hepatotóxicos, por ejemplo, la nitrofurantoína y la metildopa, el uso crónico de drogas, principalmente la cocaína y el éxtasis, y pues la mayoría de edad, porque entre más edad, pues mayor riesgo también de desarrollar cirrosis. Otro de los factores son la exposición crónica a toxinas ambientales como el arsénico, que pues se ha visto muy presente aquí, al menos en la laguna. Los episodios repetidos de insuficiencia cardíaca con congestión hepática también están muy implicados en este factor de riesgo. La esquistosomiasis y trastornos hereditarios, como ya les había mencionado, la hemocromatosis, enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedades por almacenamiento de glucógeno, galactosemia o también el síndrome de Buchiari. Ahora, el cuadro clínico que se va a presentar es variado. Puesto que el hígado tiene una gran cantidad de función de reserva, las cantidades de la fibrosis, cuando son de leve a moderadas, pueden no producir algún síntoma, pero a medida que esta fibrosis va a ir incrementando, pues va a conducir a alteraciones tanto en la forma y la función normal del hígado. Las principales causas y signos que vamos a tener en la cirrosis hepática son producto de la insuficiencia hepática y la hipertensión portal. La insuficiencia hepática temprana, cuando es compensada, puede llegar a ser asintomática, o al menos eso se ha visto en el 40% de los casos, y se va a manifestar con síntomas que son inespecíficos como anorexia, pérdida de peso, debilidad, fatiga, osteoporosis. Cuando la insuficiencia hepática se vuelve descompensada, entonces la cirrosis puede manifestarse con datos de hipertensión portal. Dentro de los hallazgos que podemos encontrar, pues está la ictericia, ascitis, asterixis, el hiperaldosteronismo, que le puede dar una coloración ocrea a la piel del paciente, la osteoartropatía hipertrófica, hedor hepático, ginecomastia, hepatomegalia, eritema palmar, telangiectasias, esplenomegalia, atrofia testicular y la distribución ginecoide del vello. De igual manera, pues se van a presentar algunas manifestaciones extrahepáticas como la encefalopatía, el edema, la hemorragia digestiva por hipertensión portal y la falla sintética, que también representan algunas de las complicaciones de la cirrosis hepática y que vamos a hablar de ellas de manera más detenida un poquito más adelante. Ahora, para diagnosticar la cirrosis, se deberá tomar en cuenta la historia clínica, los signos, síntomas del paciente, al igual que los factores de riesgo. En este caso, si el paciente tiene factores de riesgo, se puede hacer una búsqueda intencionada de las manifestaciones de la enfermedad. Los estudios que se suelen solicitar suele ser la biometría hemática, las pruebas de coagulación, la química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, ultrasonido abdominal y el ultrasonido Doppler. Los hallazgos de laboratorio que nos sugieren que hay insuficiencia hepática crónica van a depender en gran parte del grado o la etapa de cirrosis hepática en la que se encuentre en ese momento el paciente. Estos hallazgos suelen ser trombocitopenia, anemia, leucopenia, la prolongación del tiempo de protrombina, hiperbilirubinemia, incremento de la fosfatasa alcalina, aminotransferasas incrementadas, la hipoalbuminemia y la hiperglobulinemia. También para el diagnóstico podemos solicitar otras pruebas para detectar infecciones virales o enfermedades hepáticas autoinmunes, como los anticuerpos antinucleares, los antimúsculo liso y los antimitocondriales. Esto pues se va a solicitar dependiendo de los factores de riesgo que veamos que tenga el paciente. El ultrasonido abdominal convencional y Doppler van a tener una sensibilidad y especificidad en pacientes con cirrosis hepática del 91.1% en el caso del convencional y en el caso del Doppler una sensibilidad de 93.5% respectivamente, por lo que esto sugiere, más bien se sugiere realizarlos en los pacientes que tengan hallazgos clínicos y laboratorios sugestivos de cirrosis hepática. Se nos menciona que la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética no se consideran de gran utilidad, puesto que no pueden detectar tantos cambios estructurales en el hígado.
principalmente si estamos ante un paciente que se encuentra en etapas tempranas de la enfermedad. En los pacientes con insuficiencia hepática crónica se recomienda realizar la biopsia hepática en las siguientes circunstancias. En caso de que no se encuentre alguna etiología que explique el cuadro clínico del paciente o la cirrosis, y en caso de que haya falta de diagnóstico de certeza de cirrosis hepática por medio de los laboratorios clínicos y paraclínicos. Además, la biopsia tiene una ventaja de que en algunos casos se puede conocer la causa de la cirrosis y además puede diagnosticar el cáncer hepático. Aproximadamente en un 50% de los pacientes con insuficiencia hepática crónica van a desarrollar varices esofágicas debido a la hipertensión portal. Por eso, dentro del diagnóstico de cirrosis hepática, también se les recomienda realizar una endoscopía gastroesofágica. Ahora, pasando a las complicaciones de la cirrosis hepática, vamos a tener en primer lugar la encefalopatía hepática. Rápidamente explicándola, en condiciones normales, el amonio se produce en la luz del intestino por efecto de la flora bacteriana sobre las proteínas. Después de estar aquí, el amonio va a pasar a la circulación portal y al entrar al hígado se va a incorporar pues, al ciclo de la urea, donde va a pasar a ser excretado por los riñones. Entonces, en pacientes con cirrosis hepática, las anomalías en el ciclo de la urea y también los cortocircuitos portosistémicos que se van a formar van a permitir que este amonio que entra al hígado, en vez de que sea eliminado por el ciclo de la urea, vaya a pasar a la circulación sistémica, incluyendo el sistema nervioso central, atraviesa la barrera hematoencefálica y vaya a provocar una neurotoxicidad, ya que va a alterar la transmisión glutamatérgica y la GABAérgica, y va a provocar alteraciones también en la membrana de los astrocitos. La retención hídrica es otra de las complicaciones. Esta se va a manifestar principalmente en dos formas, como edema periférico y como ascitis. La ascitis se va a definir como la aparición de líquido libre en la cavidad peritoneal. Esta podría decirse que es la complicación más común y temprana de la cirrosis. Su aparición marca el inicio de la fase descompensada en la mayor parte de los pacientes cirróticos. El origen de la ascitis pues, es multifactorial. Para empezar, hay una resistencia hepática aumentada al flujo portal debido pues, a todo el tejido fibrótico que se genera aquí en el hígado y una vasoconstricción sinusoidal hepática. Mientras que vamos a tener una vasodilatación esplácnica secundaria debido a la producción de sustancias vasodilatadoras tanto en la circulación sistémica como en el territorio vascular esplácnico. Entonces, esta vasodilatación esplácnica va a incrementar la presión de los capilares esplácnicos y por lo tanto se va a fugar la linfa, lo que puede explicar más bien la aparición de la ascitis. Por otra parte, los pacientes cirróticos en sí pues ya tienen una hipoalbuminemia como parte del cuadro clínico y esta hipoalbuminemia también pudiera provocar la ascitis. La hipoalbuminemia, la hipoalbuminemia propia del cirrótico pues también puede contribuir a esto, igual que la retención de sodio, que va a provocar una disminución del volumen circulante efectivo. Esto es detectado por los vasoreceptores carotídeos y los vasoreceptores que también se encuentran en la mácula renal. Entonces, al provocar esto, como respuesta se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la noradrenalina y la vasopresina, lo cual va a provocar que haya mayor retención de agua y de sodio y expansión de volumen plasmático y por lo tanto que se produzca ascitis. Como dato, debe haber por lo menos 1.500 mililitros en la cavidad abdominal para que la ascitis sea detectable por medio de la exploración física. Ahora, pasando a la hipertensión portal, esta se debe al incremento en la presión sanguínea de la vena porta debido al aumento de la resistencia sinusoidal intrahepática al flujo portal. Recordemos que aquí hay un incremento en los vasoconstrictores a nivel intrahepático y un incremento de los vasodilatadores a nivel esplácnico. Esto pues es causado por la cirrosis y lo que les comentaba ya de este desequilibrio entre los vasodilatadores, vasoconstrictores. La manifestación más temible dentro de la hipertensión portal es la hemorragia de las varices esofágicas. Estas varices pues son producto de la formación de colaterales portosistémicas en respuesta a la resistencia intrahepática que hay aquí. Estas colaterales lo que van a hacer pues es que van a omitir el hígado y en vez de llegar al hígado pues van a, por así decirlo, van a formar otros vasos
que van a llevar la sangre del territorio esplácnico a la circulación mayor y al corazón, y por eso van a predominar en la unión gastroesofágica. El 40% de los pacientes asintomáticos presentan dichas varices cuando son diagnosticados. La hemorragia varicial causa una mortalidad inicial del 50% y el riesgo de recidiva en pacientes que no reciben algún tratamiento para estas varices es de 60%. La falla hepática es otra de las complicaciones. Esta se suele presentar ya en estadios más avanzados de la cirrosis. La falla en la síntesis de proteínas se va a manifestar como hipoalbuminemia, la prolongación de los tiempos de coagulación con presencia de coagulopatía por deficiencia de trombina. Van a ser otros de los resultados. Esto lo único que va a provocar pues, es empeorar el pronóstico del paciente, ya que va a agravar la encefalopatía, pudiendo llevar incluso al paciente hacia un coma profundo. Otra de las complicaciones comunes es la peritonitis bacteriana espontánea. Esta infección, o bueno, más bien la vamos a definir como la infección bacteriana de líquido acítico sin que exista un foco infeccioso intraabdominal, como por ejemplo un absceso o una perforación. Ocurre aproximadamente en el 10% de los pacientes hospitalizados. Las bacterias más implicadas en la peritonitis bacteriana espontánea suelen ser bacilos anaerobios gram negativos, que propiamente viven en la flora intestinal del paciente, así como los cocos gram positivos, como estreptococos y enterococos. En el caso de que el paciente sobreviva a este cuadro de peritonitis bacteriana espontánea, su supervivencia al cabo de un año pues, va a ser entre el 30 y el 50%. Otra de las complicaciones es el síndrome hepatorrenal. Este se va a definir como un tipo funcional de falla renal que ocurre en la cirrosis avanzada. Este síndrome se caracteriza por vasoconstricción renal, disminución de la filtración glomerular y la retención de sodio y agua. Bueno, así está muy bien explicado aquí en el diagrama. Básicamente la hipertensión portal, que involucra una vasodilatación explácnica, va a provocar el aumento de las sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, citocinas, el monóxido de carbono, lo cual pues únicamente va a provocar que haya más vasodilatación. Esto, a su vez, va a provocar que haya disminución del volumen arterial efectivo y de la resistencia venosa sistémica, lo cual va a llevarnos a una hipotensión arterial. Esto, en respuesta, va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la hormona antidiurética, que va a provocarnos retención de sodio y agua y una vasoconstricción extraesplácnica a nivel de circulación renal, músculo estriado, corazón y cerebro. Y bueno, la vasodilatación esplánica va a causar hipoperfusión renal, que al principio va a estar de alguna manera compensada, pero después se va a descompensar, lo cual va a provocar que haya disminución drástica de perfusión renal y de la filtración glomerular, y finalmente esto origina el síndrome hepatorrenal. Tenemos dos tipos de síndrome hepatorrenal, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 podría decirse que es la forma clásica y se caracteriza por un progresivo y rápido deterioro de la función renal. Aquí hay un incremento de la creatinina sérica mayor a 2.5 miligramos por decilitro o disminución de la depuración de creatinina de menos de 20 mililitros por minuto en menos de 2 a 3 semanas. El pronóstico del síndrome hepatorrenal de tipo 1 es muy malo, ya que tiene una supervivencia de 2 a 3 semanas. Mientras que el síndrome hepatorrenal de tipo 2, este se caracteriza porque el deterioro es lento y es estable. Su principal característica es que se acompaña de ascitis refractaria y a comparación del de tipo 1, el pronóstico o la sobrevida del tipo 2 suele ser de 6 a 8 meses. Y bueno, esta tabla nos explica los criterios diagnósticos del síndrome hepatorrenal. Tenemos que debe haber cirrosis con ascitis, creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos por decilitro, ausencia de shock, ausencia de hipovolemia definida como la no mejoría de la función renal luego de 2 días sin tratamiento diurético y con expansión de volumen de albúmina, la ausencia de tratamiento con drogas nefrotóxicas y ausencia de enfermedad renal parenquimatosa u otras causas que expliquen pues, esta falla renal. Dentro de las complicaciones, y ya por último tenemos al síndrome hepatopulmonar. Esta es una complicación debida a la dilatación de los capilares pulmonares y que va a provocar que la sangre transporte menor cantidad de oxígeno. Podría decirse que el síndrome hepatopulmonar pues, consta de una tríada, que es la existencia de enfermedad hepática, la dilatación vascular pulmonar y la hipoxemia arterial,
que empeora por disminución del tiempo de tránsito del eritrocito en la membrana alveolo-capilar secundaria a la circulación hiperdinámica de la cirrosis. Y bueno, pues tenemos diferentes tablas que nos estadifican la gravedad del síndrome hepatopulmonar en base al gradiente alveolar arterial. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes con cirrosis? Dentro de esto, pues se nos hablan de múltiples clasificaciones o múltiples escalas para poder establecer el pronóstico de un paciente con cirrosis. La fibrosis suele ser reversible si se retira a tiempo el agente agresor en el hígado. Una vez que esta vira a cirrosis, pues ya va a ser prácticamente irreversible. En general, pues el pronóstico de la cirrosis no suele ser bueno y se va a agravar con cada complicación. La sobrevida promedio a los 5 años en pacientes que no tienen complicaciones es de 70% y en pacientes con alguna complicación es de 30% en al cabo de 1 o 2 años. La escala de Metavir se utiliza para determinar el grado de la fibrosis que tiene un paciente. Para esto se puede utilizar una biopsia o una elastografía con FibroScan, que es un método relativamente nuevo que consiste en medir la elasticidad o la rigidez del hígado mediante ondas de ultrasonido. Entonces, en base a esto, se va a valorar la inflamación, la actividad histológica del A0 al A3, que es la más grave, y principalmente la fibrosis, de un estadio F0, donde no hay fibrosis, hasta un F4, donde pues ya vemos la cirrosis. Hace años también se utilizaba un sistema de clasificación que era el de Child-Drucott. Este tomaba en cuenta la albúmina sérica, la bilirrubina sérica, el estado nutricional, la citis y la encefalopatía para poder determinar cuál era el pronóstico del paciente cirrótico. Sin embargo, se le llegó a considerar que era muy ambiguo por determinar, más bien por incluir parámetros que eran hasta cierto grado subjetivos. Por eso, en el año de 1972, fue modificado por Pu. Él sustituyó el estado nutricional del paciente que manejaba el anterior sistema por el tiempo de protrombina, lo que hizo que este sistema pues se volviera más objetivo. Entonces aquí tenemos la escala de Child-Pugh, donde vemos que nos maneja la bilirrubina, la citis, el tiempo de protrombina, la encefalopatía y la albúmina. Una mnemotecnia muy interesante para poder aprenderla pues es BATEA, ¿no? Aquí pues se le va a asignar cierto puntaje al paciente en base a los parámetros que evaluemos. Por ejemplo, si la bilirrubina es menor a 2, pues esto tendría un punto. Si es de 2 a 3, 2 puntos. Si es mayor a 3, 3 puntos. Igual con la citis, si es ausente, 1 punto. Si es leve, 2 puntos. Y si es de moderada a grave, 3 puntos. Y así con el resto de los parámetros. Entonces, en base al puntaje, vamos a poder clasificar al paciente dentro de una de las clases. Si tiene un puntaje de 5 a 6, es una clase A. Estamos hablando de una enfermedad descompensada con una sobrevida al primer año de 100% y al segundo año de 85%. De un puntaje de 7 a 9 nos habla de una clase B, es decir, que la enfermedad tiene un compromiso funcional significativo con una sobrevida del paciente el primer año de 81% y el segundo año de 57%. La clase C maneja un puntaje de 10 a 15 puntos. Esta sería ya una enfermedad descompensada con una sobrevida del primer año de 45% y al segundo año de 35%. Bueno, para la encefalopatía también se suele usar la clasificación de Westhaven. Esta no la voy a explicar, solamente es para que sepamos que existe y pues en base a esta clasificación se le va a asignar también el grado de encefalopatía al paciente dentro del pronóstico de Child-Pugh. Hay otro sistema, que es el sistema MELD, por sus siglas Model for End-Stage Liver Disease. Es un modelo matemático de predicción de la sobrevida de un paciente con enfermedad hepática que se basa en valores de laboratorio rutinarios, en este caso la bilirrubina, el INR y la creatinina. Este se considera de hecho más preciso y más objetivo que la clasificación de Child-Pugh por las variables que maneja, ya que estas suelen ser más objetivas. La puntuación en este sistema va de 6 a 40, donde a menor puntaje, mejor pronóstico. Actualmente esta clasificación es usada en Estados Unidos para priorizar la lista de trasplante hepático, ya que los pacientes con mayor puntaje pues, son los que tienen más prioridad para recibir un órgano. Otro punto importante de este sistema es que solamente se puede usar para pacientes mayores a los 12 años de edad. Y pues utiliza esta fórmula que es de 9.57 multiplicado por el logaritmo natural de la creatinina
más 3.78 por el logaritmo natural de la bilirrubina, más 11.2 por el logaritmo natural del INR, más 6.43. Como es una fórmula matemática, pues actualmente es un poco más difícil de llevar a cabo, por lo tanto, ya existen calculadoras que nos van a permitir obtener este resultado de manera más práctica. Ahora, en base ya al tratamiento de la cirrosis, vamos a empezar con el tratamiento farmacológico. La posibilidad de un tratamiento específico para la causa que originó la cirrosis es limitada, ya que es relativamente frecuente que la enfermedad se diagnostique cuando ya está en un grado avanzado. Actualmente el tratamiento se va a mejorar la calidad de vida del paciente en la medida de lo posible mediante el abordaje terapéutico de las complicaciones de la cirrosis hepática. Por ejemplo, en el síndrome hepatorrenal de tipo 1 se puede utilizar vasoconstrictores como la terlipresina, la norepinefrina, el midodrina y la albúmina, mientras que para el tipo 2, como la citis refractaria está muy presente, se puede utilizar la paracentesis evacuadora o los cortocircuitos portosistémicos transyugulares, que son los conocidos como TIPS. En caso de la peritonitis bacteriana espontánea, se puede tratar con antibióticos como cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima, ceftriaxona, procinéticos y también los probióticos. Por otra parte, en el tratamiento de la encefalopatía hepática, este se basa en disminuir la producción de amonio o también se puede incrementar su excreción. En este caso se utilizan azúcares no absorbibles como la lactulosa, antibióticos intraluminales no absorbibles como la neomicina y la L-ornitina, L-aspartato o LOLA. Parte del tratamiento también consiste, en retirar el agente que está agrediendo al hígado. También se pueden utilizar fármacos antivirales en el caso de la hepatitis B y C o también esteroides en el caso de hepatitis autoinmune. Dentro del tratamiento no farmacológico, es muy importante evitar que el paciente caiga en un estado de desnutrición, ya que esto puede contribuir a que la enfermedad progrese. Para esto se le pueden adicionar complejos vitamínicos en caso de que existan deficiencias, principalmente de vitamina B, la C, la K y también el ácido fólico. Se recomienda que los pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática sigan una dieta con estas características, que sea hipercalórica, que tenga un aporte proteico de entre 0.8 a 1.5 gramos por kilogramo, que sea de predominio vegetal, que sea rica en fibra, que tengamos un aporte en sodio de 1 a 2 gramos en función de los electrolitos en orina y que tenga restricción de líquidos a 1.200 mililitros al día si llega a presentar hiponatremia menor a 125 miliequivalentes por litro. Ahora, dentro del tratamiento quirúrgico, como ya sabemos, y en la mayor parte después de los cánceres, el tratamiento definitivo es el trasplante de hígado. Actualmente, la supervivencia de los pacientes que son trasplantados es del 80%. Sin embargo, pues tampoco hay que olvidar y hay que considerar bastante el riesgo quirúrgico que tiene el paciente cirrótico y el de la cirugía abdominal que va a ser necesaria para llevar a cabo este trasplante. Ya por último, tenemos la vigilancia y el seguimiento. El paciente con cirrosis hepática compensada se le recomienda que se evalúe clínicamente cada 2 meses. Cada 6 meses se le deben realizar exámenes de laboratorio, entre estos pues la biometría hemática completa, una química sanguínea, el tiempo de protrombina, las pruebas de funcionamiento hepático, etcétera. También se recomienda que se le realice la endoscopía cada 2 años en pacientes con cirrosis hepática sin varices y en caso de varices pequeñas cada año. Los pacientes que tengan insuficiencia hepática crónica y que tengan alto riesgo para desarrollar carcinoma hepatocelular son, por ejemplo, las personas con alcoholismo, los pacientes que tengan infección crónica por virus de hepatitis B y C, pacientes con hemocromatosis y la cirrosis biliar primaria. En estos casos de los pacientes con riesgo de desarrollar carcinoma, se les recomienda realizar ultrasonido hepático y la alfa-fetoproteína al menos cada 12 meses en presencia de nódulos hepáticos sospechosos menores a 1 centímetro, pero pues en general se sugiere realizar ultrasonido y determinar la alfa-fetoproteína cada 3 a 6 meses. En caso de que no se presenten cambios en el tamaño en un periodo de 2 años, entonces se sugiere pues regresar la vigilancia.
Y listo. Sería todo respecto a la cirrosis hepática. ¿Alguna duda? Ok, ¿alguien tiene alguna duda de cirrosis? No, doctor. ¿Le entendieron a todo? Yo no le entendía todo. Doctor, yo tengo una duda. A ver. Entonces, ¿el sistema que actualmente se utiliza es el de MEL o también el de Childpool? Ok, se utilizan los dos. El Child-Pugh es para ver la clase funcional del paciente, pero para protocolizarlo a un trasplante hepático se utiliza el MEL. Deben de saber que existen los dos. El Child-Pugh le va a decir si el paciente tiene una clase funcional de cirrosis leve, que es Child A, cirrosis moderada, Child B, o cirrosis severa, Child C. Ya mencionó la doctora los puntajes, los factores que se toman en cuenta, la mnemotecnia ahí que les dijo. Y el MEL igual, es una fórmula matemática con logaritmos. Cuando tengan un paciente que tiene un MEL de 17 puntos o más, ya se considera para enviarlo a trasplante hepático, ¿verdad? Entonces, por lo general, pues es un paciente que está en Child C, el paciente que va a tener un puntaje alto de MEL. Entonces, se utilizan las dos, definitivamente se utilizan los dos. ¿Qué otra duda tienen del tema? Doctor, bueno, lo que estoy investigando, ya ve que encontré la de Child-Pugh y la de MEL. ¿La de Madre es exclusiva para la hepatopatía alcohólica? Sí, el índice de Madre es exactamente nada más para hepatitis alcohólica, para pacientes que, para decidir si ponerle esteroide a un paciente que tiene hepatitis alcohólica, se utiliza el índice de Madre, pero bueno, ese es otro tema, pero bueno, es importante que lo conozcan, ¿sí? Pues, pero ese es del tema de hepatitis alcohólica, cuando el paciente se pone ictérico. Entonces ahí se utiliza esa fórmula que mencionas para decidir si le pones corticosteroide al paciente. ¿Tienen alguna otra pregunta del tema? ¿Tienen alguna otra pregunta? En general la clase estuvo bien, ¿sí? Doctor, yo tengo una duda sobre, bueno, es un caso tiene 68, 69 años y ya primero le diagnosticaron fibrosis. Entonces, ya tuvo pues tratamiento. Bueno, aparte, pues tiene diabetes el paciente. Entonces, ya lo trataron con pues el tratamiento para diabetes, complejo B, ácido fólico, no tomar alcohol y también pues no comer grasas. Pero ya estaba tratado, pero de todas maneras ya empezó con edema, bueno, tenía ascitis, también las extremidades inferiores, ya batalla en comer. Entonces, bueno, es el caso de mi abuelo. Entonces, en su caso, va con su internista, pero no le corrigen en ese aspecto. Y luego después le hicieron endoscopía. Aún no sé sus resultados, se la acaban de hacer. Y le mencionaron de unas ligas que para no tuviera sangrado. Pero luego, ay, ¿qué más? Tiene las plaquetas, tiene 11,000, entonces dice que también pues tiene mucho riesgo pues de sangrado. Entonces ahorita dice que no le corrige nada, porque lo que más le molesta es que tiene pues astenia, no, se agita demasiado rápido y lo de el edema. Ok, ¿Qué pues casos le podría...? Bueno, todo lo que mencionas ya es un paciente cirrótico, así como lo mencionas, ya tiene plaquetopenia, tiene varices esofágicas, aunque le han dicho que tiene fibrosis, pues ya más bien parece que tiene una cirrosis. Ya ese paciente hay que manejarlo como una cirrosis. Lo de las varices y las tiene grandes hay que ligarlas, pero primero hay que mejorar las plaquetas. Para procedimientos terapéuticos tienes que tener más de 50,000 plaquetas, si tiene 10,000,
Se tenía que transfundir plaquetas antes de hacer la ligadura de varices. Muy bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan del tema de cirrosis? ¿Ya no hay más dudas? Bueno, estudien mucho de cirrosis porque va a venir mucho en el último parcial. Es de lo que más les voy a preguntar. Entonces, les sugiero que repasen las diapositivas del tema que les dio la doctora. Y, bueno, aparte estudien ustedes por separado. ¿Vale? Gracias, doctor. Y les voy a dar un tip para el examen. Estudien cómo se calculan los gramos de alcohol, porque se los voy a preguntar. ¿Sí? ¿Cómo calcular cuántos gramos de alcohol ingiere el paciente según los grados de alcohol y según la cantidad de mililitros? Se los voy a preguntar en el examen. Eso deben de saberlo ustedes. Es un conocimiento básico. No se les olvide, estudienlo. Esa va a ser una de las preguntas del examen. ¿Sí? Sí, doctor, Bueno, muy bien, doctor. entonces, nos vemos la próxima semana con el examen. Y son pocos temas los que van a estudiar. Repásenlos para que cierren bien y mejoren su calificación. Sí, ¿Vale? doctor, gracias. Gracias, doctor. Adiós. Bye.